10, y tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que han muerto, o de los que duermen, como dice ahí, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Ok, la vez anterior estuvimos, al final de la enseñanza anterior, estuvimos viendo que Dios no va a juzgar al justo juntamente con el impío. El patrón que se muestra en el Antiguo Testamento es que Dios no lo va a hacer así. ¿Recuerdan ustedes la oración que levantó Abraham? Que le dijo a Dios: ¿vas a juzgar al justo juntamente con el impío? ¿Lo vas a tratar de la misma manera? Y Dios le dijo: si yo encuentro justos ahí, no voy a destruir la ciudad. Y vemos que según la misericordia de Dios, Dios sacó a Lot, iba a sacar a su esposa, pero ella volteó, se convirtió en una estatua de sal porque sus afectos estaban ahí todavía, y fue rescatado finalmente Lot y sus hijas. Pero vemos también que Noé, cuando la violencia, la maldad había aumentado en la tierra, y vio Dios que todo designio del corazón de ellos era continuamente el mal, Dios decidió el exterminio de la raza humana, pero encontró un varón justo, a Noé. Así es que rescató a Noé, rescató a su esposa, rescató a sus hijos y a sus mujeres, en total 8, y Dios cerró la puerta. No los juzgó juntamente con todo el mundo, sino que Dios los salvó. Este mismo patrón lo encontramos en el libro de Éxodo, a donde vemos que Dios utilizó las plagas para azotar a los egipcios, para sacar a su pueblo a la libertad, y vinieron diversos tipos de plagas, ¿verdad? De sangre, ranas, piojos, moscas, la úlcera del ganado, etcétera. Y mientras que azotaban estas plagas a los egipcios, el pueblo de Israel no era tocado. O sea, mientras las casas de los egipcios se llenaban de piojos, de moscas, de ranas, en las casas de Israel no había esto. También cuando vino la plaga de tinieblas, en las casas del pueblo de Israel había luz. Había oscuridad en Egipto, había luz en las casas del pueblo de Israel. Y luego, cuando vino la muerte de los primogénitos, Dios proveyó el cordero de la Pascua para dar un medio de salvación a su pueblo. Así es que cuando vino la muerte de los primogénitos, en todas las casas de los egipcios había muertos, pero en las casas del pueblo de Dios no había muerte, porque Dios les había protegido. Y vimos también que hablamos del ejemplo de 2 hombres en el Antiguo Testamento, que son como un ejemplo de los que hemos de ser arrebatados en este tiempo. Uno de ellos es Enoc, en Génesis 5:24. Vamos a ver ahí. En Génesis 5:24 encuentra lo que se nos dice acerca de Enoc. Y se nos dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué le llevó Dios? Porque caminó con él. Ok, y vemos en Hebreos, o sea, en el Nuevo Testamento, encuentras en Hebreos en el capítulo 11. En Hebreos capítulo 11. Pero en el verso 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si unimos el versículo del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento, encontramos que este hombre que fue llevado por Dios, que fue traspuesto por Dios, es decir, que fue llevado de un lugar donde se encontraba a otro, es un hombre que se nos dan estas 2 características: caminó con Dios y agradó a Dios.
Todos los que vamos a volar en el arrebatamiento somos personas que caminamos con Dios y somos personas que vivimos para agradar a Dios. Y pronto sonará la trompeta para encontrarnos con nuestro Señor, tal como sucedió con Enoc en aquellos días. Y también vemos el caso del profeta Elías, que fue arrebatado en un torbellino. Vinieron carros de fuego y se lo llevaron en un torbellino. Después ya fue que el profeta Eliseo, Eliseo tomó el manto de Elías y ahí empezó el ministerio de Eliseo con prodigios, con señales sobrenaturales. Ok, entonces este día vamos a ver cómo va a suceder el arrebatamiento, cómo va a suceder. Ok, primero veremos que será un acto seguido a la resurrección de todos aquellos que murieron creyendo en Cristo. Por eso dice aquí que dice, no queremos que ignoren acerca de los que han muerto. O sea, si tú tienes familiares que murieron creyendo en Cristo, ellos van a resucitar primero, es decir, que van a recibir un cuerpo inmortal. Allá en casa, repítalo conmigo: un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo lleno de poder espiritual. Nada que ver con el cuerpo que traemos ahora, ¿verdad? En 1 Corintios 15, 42 al 44. 1 Corintios 15, 42 al 44. Dice así, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal o físico, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Otra vez vemos, dice, se siembra en corrupción. El cuerpo que recibiremos será incorruptible. Se siembra en deshonra, pero el cuerpo que recibiremos será no un cuerpo débil, sino que resucitará en poder, dice en las Escrituras. Y en Filipenses 3, 20 y 21 dice el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor, al Salvador Jesucristo, el cual transformará este cuerpo. Fíjese cómo dice: este cuerpo de la humillación nuestra, y lo hará semejante al cuerpo de la gloria suya, con aquel poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es que ahí lo estamos viendo, este cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que también, como lo dijo Pablo, se va desgastando al momento en que suene la final trompeta. Los muertos en Cristo, todos los que han muerto, pero que murieron habiendo depositado su fe en Cristo, van a ser resucitados. Ahora están con el Señor, están en una forma espiritual, o sea, en su espíritu, en su alma, pero están en espera de recibir este cuerpo glorificado. La resurrección de los muertos es muy importante, amados. Por eso quiero llevarles paso a paso y con lujo de detalle en cómo va a ser esto del arrebatamiento, porque la resurrección de los muertos es uno de los rudimentos. O sea, la palabra rudimento significa algo primero o básico en la doctrina de Cristo, y es parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo que el apóstol menciona en su carta a los Hebreos, como es la fe en Dios, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Así es que esta doctrina es parte de esos rudimentos, y tenemos que saber muy bien que el Señor pagó un precio para nuestra salvación en todo nuestro ser. ¿Cuántos recuerdan que Jesucristo, estando en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado nuestro le había sido cargado, así es que Él fue separado espiritualmente, o sea, experimentó la muerte espiritual para que nosotros pudiésemos recibir salvación en nuestro espíritu.
Él, estando en Getsemaní, dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Él sufrió la angustia del pecado que le fue cargado sobre su cuerpo, y Él sufrió en su alma para poder salvar la nuestra. Finalmente su cuerpo fue afligido al extremo, fue golpeado, fue lacerado, fue lastimado, y dice en la Biblia: por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero su cuerpo fue herido para que nosotros recibiéramos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Esta es la conclusión, amados. Escúcheme bien. Por medio de la fe en Cristo Jesús y del arrepentimiento, nuestro espíritu ha sido salvo. Todo nuestro ser consta de espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. O te lo voy a decir de esta manera: somos un espíritu que tiene mente, voluntad y emociones y que habita en un cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando recibes a Cristo en tu corazón y te arrepientes del pecado, tu espíritu es salvo. Al momento tú recibes la vida de Dios, una nueva vida espiritual. Eres regenerado por el Espíritu y por la palabra de Dios, y puedes tener comunión ahora con el Señor. Tu espíritu tiene vida, ¿ok? Tu ser principal, tu yo real, tiene la vida de Dios. Tu espíritu es salvo, pero tu alma ha sido santificada por el derramamiento de sangre de Cristo y está siendo santificada. Dice que si recibimos con mansedumbre la palabra, Él va a salvar nuestra alma será salva. Entonces, escúchelo bien: mi espíritu ha sido salvo, mi alma está siendo santificada, y mi cuerpo, esto tiene que ver con la resurrección de los muertos, y mi cuerpo será glorificado. Es decir, tendremos un cuerpo semejante a la gloria de Cristo Jesús. Ese cuerpo que ahora ves que pudo levantarse, ¿verdad? Rompiendo la ley de la gravedad, ese cuerpo que puede atravesar las paredes, ese cuerpo que no está sujeto a la enfermedad, al dolor. Tendremos un cuerpo semejante al de Cristo resucitado, y esa es una verdad gloriosa. Él pagó para salvarnos por completo. ¿Y qué tiene que ver eso con el arrebatamiento? Esto es lo que tiene que ver. Cuando suene la final trompeta, ahorita vamos a hablar de eso. Cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Escúchame bien: cuando una persona muere, solamente hay dos destinos posibles a los cuales puede ir: al infierno o al cielo. No hay nada de eso de que murieron y que están dormiditos por allá. No, eso no existe. Escuche bien: una persona que ha muerto o está en el infierno o está en el cielo, ¿ok? Entonces, nuestro cuerpo físico se va al panteón. O sea, quizás una persona como algunos mártires, ¿verdad? Quizás su cuerpo fue quemado, quedaron las cenizas. Quizás algunos murieron en el mar. Quizás alguien fue ametrallado, por decirlo, o a alguien le cortaron la cabeza. Eso no importa. Este cuerpo se va a destruir. Este cuerpo mortal no puede heredar la inmortalidad. La corrupción no puede heredar la incorrupción. Este cuerpo débil no puede heredar el reino de Dios. Tiene que ser transformado para que podamos entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando una persona muere, ustedes lo han visto, yo lo he explicado en la academia, pero otra vez: cuando una persona muere, ustedes han visto, por ejemplo, en algunas películas lo representan así, como que sale alguien, ¿verdad? Sale alguien y se le queda viendo al cuerpo así como dice: ay, ¿qué pasó? Ya me morí, ¿verdad? Entonces, el yo real es tu espíritu. Yo soy un espíritu, no soy cuerpo. Este es mi cascarón, ¿ok? Este es mi cascarón. Mi yo real está adentro. Entonces, escúcheme muy bien: sufriríamos menos cuando un familiar que murió creyendo en Cristo, sufriríamos menos si entendemos esta verdad, porque yo he estado en muchos funerales, soy pastor, y uno de los momentos más trágicos es cuando entran por la caja y se la llevan, uno, y dos, cuando toman la caja y la meten al hoyo, pues ya para taparlo y echarle la tierra. Ahí es cuando la gente empieza a llorar y algunos hasta pegar de gritos. Pero cuando una persona tiene el entendimiento de que esa persona murió en Cristo,
Tú sabes que ese es el cuerpo, esa persona no está allí. Dijo el apóstol Pablo, ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Ausentes al cuerpo, presentes al Señor. O sea, cuando una persona muere, instantáneamente es llevada a la presencia de Dios para estar ahí en su espíritu. O sea, un espíritu que tiene mente, voluntad y emociones. Tú cuando te mueres sigues pensando, sigues conociendo, sigues hablando. Tienes voluntad, tienes emociones, tienes mente, porque te vas con tu espíritu y con tu alma a la presencia de Dios o al infierno. Entonces, cuando una persona se va al infierno, ya sea por no creer a Cristo, por rechazar el mensaje de salvación, por no arrepentirse, o una persona se va al cielo, por haber creído en Jesús, por haberse arrepentido del pecado. Escucha bien, cuando una persona se va, ya sea al infierno o se va al cielo, están en espera de la resurrección, o sea, del momento en el que van a recibir un cuerpo semejante al de la gloria suya, pero ya están con el Señor o ya están con el infierno. Jesucristo en Juan 5, 28 y 29 enseña lo siguiente, dice que vendrá un momento en que los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. O sea, hay dos resurrecciones, una resurrección es de vida y otra resurrección es de condenación. La resurrección de vida también se le conoce como primera resurrección o resurrección de los justos, y está la resurrección de condenación. Entonces, al momento en que suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos todavía aquí en la tierra, al momento seremos transformados. Esa palabra quiere decir que seremos cambiados de forma. Este cuerpo no es el que va a encontrarse con el Señor en el aire, sino que en un acto sobrenatural y soberano de Dios, nuestro cuerpo será glorificado, transformado por el poder sobrenatural del Señor, y nos encontraremos con los muertos en Cristo y con nuestro Señor allá en las nubes para estar para siempre con Él. ¿Alguien puede decir un amén? ¿Sí me entendió lo que le voy diciendo? Entonces, el primero en resucitar de los muertos para no volver a morir con un cuerpo glorificado se llama Jesús. Luego Él levantó como testimonio de la resurrección a unos santos en Jerusalén, de los que habían muerto, los levantó y todos quedaron sorprendidos por el milagro de la resurrección. Pero encontramos después una gran cosecha de resurrección al momento de que suene la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros no veremos muerte. Dígalo conmigo, no veremos muerte, sino que seremos, ¿qué? Transformados. ¿Se imagina la gloria de ese evento? Por ejemplo, yo ahorita traigo un dolor aquí. Si ahorita fuera el arrebatamiento, de repente el dolor, así en un instante, se va a ir. Los que sienten pesadez en las piernas, de repente las vas a sentir livianitas, que si traías un dolor de cabeza, el dolor nunca más va a volver a ti, porque tendrás un cuerpo glorificado. ¿Ok? Entonces, viene la resurrección al momento de esa final trompeta, la resurrección de aquellos que murieron creyendo en Cristo. Los que vivimos seremos transformados. Luego viene otra resurrección, que es la de los mártires de la gran tribulación y de todos los santos del Antiguo Testamento. Te lo repito otra vez. Luego viene la resurrección de los mártires de la gran tribulación y de los santos del Antiguo Testamento. Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios, ya se me fue donde andaba. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000
años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Ok? Y luego, escuche bien lo que le digo. Luego, al final del milenio, esto es antes del milenio, pero luego al final del milenio va a haber otro grupo que va a ser resucitado, pero son todos los muertos no salvos de todos los tiempos quienes serán resucitados para comparecer ante el juicio del gran trono blanco, donde serán sentenciados al lago de fuego. Y se va a abrir dos libros, un libro y los libros, el libro de la vida, para cerciorarse que el nombre no está ahí, el nombre de ellos no está escrito, y luego los libros. En los libros se va a comprobar las obras por las cuales se les está condenando, se les está sentenciando al lago de fuego. Entonces, ¿cómo va a suceder? Los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego, acto seguido, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Ahora, número 2, se va a tocar la trompeta. A ver, todos los que están aquí, ayúdenme y digan, se va a tocar la trompeta. La final trompeta. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, ojo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En 1 Corintios 15:52 se nos agrega un detalle. 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Qué se va a tocar? La trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Otra vez se habla de la trompeta. Entonces, la palabra que se traduce como trompeta ahí se traduce del griego salpinx, S-A-L-P-I-N-X, y es una alusión militar. Según los términos griegos, era para convocar a que se reunieran todos. Otra vez, esta palabra del griego es una alusión militar para convocar a que todos se reunieran, y es similar a la que aparece en Números 10, 1 al 2. Números es parte del Pentateuco, y Números 10, 1 y 2 se nos enseña algo interesante ahí. Números 10, 1 y 2 dice, Jehová habló a Moisés, o sea, esta es una orden de Dios, dice, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán ¿para qué? Para convocar. ¿Las cuales te servirán para qué? Para convocar a la congregación y para mover. Para convocar y para mover a los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ok? Bueno, entonces, tú encuentras, por ejemplo, que estas 2 trompetas, cuando se tocara una, es que se iban a congregar los líderes. Cuando, por ejemplo, si se tocaba con sonido de alarma, pues era precisamente para eso, para que estuvieran alertos para la batalla, para pelear. Pero esta trompeta, ojo acá, no se me distraiga nadie, escuche bien lo que le voy a decir allá en su casa. Esta trompeta de la que nos habla el apóstol Pablo es una trompeta para convocar. Es una trompeta que generalmente no era una trompeta de alarma. La trompeta de alarma daba un sonido así como, ¿cómo te diré? Es que no quiero hacer voz no quiero hacerle como trompeta, porque allá en casita se van a reír de mí y acá también. Entonces, el sonido para convocar era un sonido largo, más o menos como un tu. Entonces, imagínense, dice aquí, ojo con lo que le voy a decir a continuación, en Apocalipsis 11, 15 al 21. Importante que no se le olvide, porque hay teólogos que toman ese pasaje
En Apocalipsis 11, 15 al 21 se habla de la última trompeta. Hay 7 trompetas que se tocan para desatar juicios de Dios sobre la tierra. Esas trompetas llevan el objetivo de dar un sonido para que se desaten juicios de Dios sobre la tierra, no para convocar. Entonces, algunos teólogos dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación porque a la última trompeta va a ser el arrebatamiento, porque dice ahí a la final trompeta. Dice, pero lo que ellos no están tomando en cuenta es que la trompeta de la que habla Pablo es una trompeta que está relacionada con convocar y conmover al pueblo para reunirlo, tal como se está enseñando en Números 10, verso 1 y verso 2. No es una trompeta de juicio, sino que es una trompeta. Y entonces, yo no sé, a mí me emociona pensar en esto, pero imagínense que estamos aquí y de repente lo escuchamos, porque somos el pueblo de Dios, estamos sensibles a nuestro espíritu. Es más, yo me atrevo a pensar que el sonido de trompeta se va a escuchar, lo vamos a escuchar nosotros y se va a escuchar en la tierra. Yo me atrevo a pensar, no se enseña en la Biblia, pero me atrevo a pensar que se va a escuchar. Yo no sé si ustedes han oído ya en varios videos que se están escuchando sonidos de trompeta. Yo no sé, no me he detenido bien a ver eso, pero yo me imagino que se va a escuchar. Entonces imagínate que de repente se escucha, nosotros lo escuchamos y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque eso va a ser solamente un momento, ya no estamos en este mundo y se genera un caos que ya no va a parar para nada. O sea, al contrario, todo se va a poner peor. Y empieza entonces la semana número 70 de la cual habló el profeta Daniel. Otra vez, esas 7 trompetas de Apocalipsis 11, 15 al 21 son para desatar juicios de Dios. La final trompeta de la que habló Pablo no tiene que ver con eso, es una trompeta para convocar, número 1, y número 2, esa trompeta está relacionada con un evento profético que tiene que ver con las fiestas que Dios enseñó en el Antiguo Testamento. Hace aproximadamente 1500 años atrás de que Jesús apareciera, de que el Verbo se hiciera carne, el Señor mandó que deberían de celebrarse 3 fiestas principales. Allá en casa repítalo conmigo: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. ¿Ok? Pascua, y me voy a ir lo más despacio que puedo para que disfruten la enseñanza. Es un filetote para que te lo vayas saboreando poco a poco. Escúchelo bien. Es Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pascua y Tabernáculos tenían festivales menores asociados con ellas. Pentecostés no. Por ejemplo, seguido a la fiesta de Pascua estaba la fiesta de los panes sin levadura y luego la fiesta de la ofrenda de los primeros frutos. Aproximadamente 50 días después de esto venía la fiesta de Pentecostés, y entre Pentecostés y trompetas había mucho espacio de tiempo que también tiene que ver mucho para considerar el aspecto profético. Y seguido a Pentecostés entonces vendría la fiesta de trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de tabernáculos, que sería la final. Estos 7 festivales, repítalos conmigo allá en casa: Pascua, fiesta de los panes sin levadura, fiesta de la ofrenda de los primeros frutos, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. Estas 7 fiestas, todas ellas tienen 3 aspectos que debemos considerar. Un aspecto histórico, es decir, son observadas en memoria de algo que Dios hizo en el pasado. Un aspecto personal, es decir, una aplicación personal de cada una de estas fiestas, y un aspecto profético. El aspecto profético es el que apuntaba a señalar o señalaba algo que Dios iba a hacer en el futuro. Ahora, toda tu atención acá, porque si no
no me vas a entender y no vas a saborear el estudio. Escucha bien lo que te digo. El aspecto histórico de la Pascua. La Pascua, la primera vez que se hizo la Pascua fue por órdenes de Dios para liberar al pueblo después de la última plaga, la muerte de los primogénitos. Dios instruyó al pueblo que tendrían que matar un cordero, tendrían que asar el cordero, lo tendrían que comer con hierbas amargas, con panes sin levadura, y tendrían que poner de la sangre en los postes y en el dintel de las puertas para que salieran de esas puertas teñidas de sangre hacia su gloriosa libertad. Ahí fue donde inició la Pascua y Dios les dijo que la deberían de continuar celebrando. Esta era parte de las 3 festividades donde tendrían que ir cada año a Jerusalén: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. El aspecto personal de la Pascua, el aspecto personal de la Pascua es que tenemos que creer que Jesús es el Cordero de Dios que murió y que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y el aspecto histórico es el siguiente: Jesús murió en la cruz derramando su sangre por nuestros pecados al tiempo de la Pascua. Ahora escúchame bien, de que se hicieron estas fiestas, la fiesta de la Pascua, a cuando vino Jesús, pasaron aproximadamente 1500 años. Eso quiere decir que el aspecto profético, o sea, para que se cumpliera, tuvieron que pasar 1500 años para que Jesús viniera, muriera y diera su vida en la cruz por nosotros. Ahí está la primera Pascua. Luego tenemos la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. El aspecto histórico de esto nos habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que tendrían que comer estos panes sin levadura y después de esto saldrían de Egipto. La aplicación personal es que nosotros tenemos que ser creyentes sin levadura. En las Escrituras la levadura es un símbolo de pecado, de iniquidad, de lo malo. Entonces tenemos que ser nosotros como panes sin levadura. El aspecto histórico donde se cumplió: Jesús fue sepultado al momento de la fiesta de los panes sin levadura. Luego nos vamos con la fiesta de la ofrenda de los primeros frutos. El aspecto histórico de la fiesta de la ofrenda de los primeros frutos es que se levantaba la cosecha y se presentaban gavillas delante del Señor como una manera de acción de gracias o de gratitud. Ese es el aspecto histórico de la fiesta de la ofrenda de los primeros frutos. Luego, el aspecto personal es que nosotros como cristianos tenemos que dar nuestros primeros frutos, dignos de arrepentimiento, frutos de justicia, frutos en cuanto a buenas obras, frutos en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, etcétera. Tenemos que dar frutos. Pero luego está el aspecto profético de esta fiesta de la ofrenda de los primeros frutos, y tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Entonces, hasta ahí escúcheme bien. Si me va siguiendo, yo estoy emocionado y a lo mejor ya se me perdieron allá en casa. Si siente que voy muy rápido, vuelve a escuchar la predicación, ¿ok? Porque si me interesa que conozcan todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Hey, acá todos. Que Jesús murió, cuando Jesús murió en la cruz, fue al momento en que se celebraba la Pascua. Cuando fue sepultado, fue al momento en que se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y cuando resucitó de los muertos, fue al momento en que se celebraba la fiesta de la ofrenda de los primeros frutos. Ahora, luego vendría la fiesta de Pentecostés, que también se le llama la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. El aspecto histórico de Pentecostés es que se celebraba la cosecha del trigo. La cosecha de Pentecostés era mayor que la cosecha de la fiesta de la ofrenda de los primeros frutos, porque era en primavera, y la fiesta de trompetas era la cosecha mayor, o sea que se iba aumentando la cosecha.
Primero una cosecha más pequeña, luego una cosecha mayor en Pentecostés y una gran cosecha, una cosecha final al tiempo de la fiesta de las trompetas. Entonces, el aspecto personal, el aspecto histórico de Pentecostés, ¿cuál es el aspecto histórico de Pentecostés? Se celebraba la cosecha del trigo. El aspecto personal, que tenemos que ser creyentes bautizados y llenos con el Espíritu Santo. Alguien dígame amén. Y el aspecto profético de Pentecostés, ¿cuál fue? Ese está en Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, así dice en la Biblia, no dice que fue antes, no fue después, o sea, en el reloj de Dios, exactamente cuando llegó el día de Pentecostés, vino un viento recio que sopló fuertemente, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y ahí se levantó una gran cosecha, una mayor cosecha. A ver, dígame amén si va a estar ahí conmigo. Se me hace que no. Bueno, ahí va. Levítico 23, 24. La fiesta que sigue es la de trompetas. Y déjame decirte algo. El aspecto profético, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Así como se cumplió proféticamente la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la ofrenda de los primeros frutos y la fiesta de Pentecostés, hay 3 fiestas que todavía no se cumplen en su aspecto profético. ¿Cuáles son? Trompetas, expiación y tabernáculos. ¿Para cuándo son? Para el tiempo del fin. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia de la fiesta de trompetas en Levítico 23, 24 y 25. Levítico 23, 24 y 25. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendrán día de reposo. Digan todos conmigo, día de reposo. Dice, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. Wow. Ahora escucha bien lo que te voy a enseñar. La fiesta de los trompetas es una fiesta de convocación y reposo. Ahí lo tiene, lo acabamos de leer. Es una fiesta de convocación y reposo al son de trompetas. Se sonarían las trompetas para hacer una convocación y llamar al pueblo al reposo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el aspecto profético? Eso quiere decir que el tiempo de la iglesia está por expirar. Sean entendidos, el tiempo de la iglesia está por expirar. Estamos llegando al final del periodo de la iglesia, al final del periodo de la gracia. Pronto seremos arrebatados. Viene lo más difícil, por así decirlo. Tiempo atrás, yo les dije varias veces, la iglesia va a ser sacudida, todo va a ser conmovido. Ahora viene la pandemia y todo está siendo conmovido. Ahora se va a mostrar más definidamente la realidad de quién es cristiano de verdad y quién no. Y yo creo que antes de que seamos arrebatados, escucha bien lo que te digo, yo creo que antes de que seamos arrebatados se va a desatar la persecución más seria que haya vivido la iglesia para definir bien o de una manera más precisa quiénes son de verdad y quiénes no. Ok, la fiesta de trompetas era para convocar al reposo. ¿Cuántos recuerdan cuando vinieron con Jesús y le dijeron, Herodes te quiere matar? Y él dijo, vayan y díganle a aquella zorra que hoy y mañana echo fuera demonios
y hago curaciones, mas al tercer día reposo de mi obra. Si tú ves lo que enseñó el apóstol Pedro, un día son como 1000 años. Jesús estaba hablando proféticamente y él dijo, hoy y mañana echo fuera demonios y hago curaciones. O sea, por un periodo aproximado de 2000 años, a través de la iglesia el Señor estaría haciendo su obra, y dijo, al tercer día termino mi obra. La fiesta de trompetas era para convocar al pueblo y llamarlo al reposo. ¿Y qué quiere decir esto? Que durante 2 días la mano de Dios va a estar trabajando en la iglesia, operando en esta tierra a través de la iglesia, pero al tercer día el Señor termina su obra. Son 2 días de trabajo y luego se suenan las trompetas, y como dijo Pablo, a la final trompeta tiene que ver con la fiesta de las trompetas, no con la trompeta de juicio, la última trompeta que se anuncia en Apocalipsis, sino con las trompetas o con la fiesta de trompetas, con el aspecto profético de la fiesta de trompetas. Eso quiere decir que, como dijo Pablo, a la final trompeta, porque se sonará la trompeta con voz de mando, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora le voy a dar otro detalle. En Apocalipsis dice que ángeles van a sonar las trompetas que llaman al juicio. Pero cuando se toque la trompeta que convoca a los santos, cuando se suene la trompeta que convoque a los santos, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, no va a haber un ángel de por medio, sino que Dios mismo sonará la trompeta para convocar a su pueblo. Y entonces terminan los 2 días de que habló Jesús, hoy y mañana echo fuera demonios y hago curaciones, pero al tercer día termino mi obra. Ok, Él termina la obra con la iglesia, el periodo de la iglesia, el periodo de la dispensación de la gracia, y entonces, como lo enseñé la semana pasada, Él vuelve nuevamente su atención al pueblo. Él vuelve nuevamente su atención al pueblo. Cuando la iglesia sea arrebatada, Él vuelve su atención al pueblo hebreo. Él vuelve otra vez su atención al pueblo hebreo, cumpliendo un aspecto profético más. ¿Cuál? El de la fiesta de expiación. La fiesta de expiación, si tú te vas al Antiguo Testamento, este era el único día en que el sumo sacerdote entraba 2 veces, no sin sangre, sino para ofrecer por el pecado de él mismo y por el pecado de todo el pueblo. Entraba al lugar santísimo, el único día que podía entrar. Entonces, el aspecto profético de la fiesta de expiación tiene que ver con el pueblo hebreo reconociendo a su Mesías, arrepintiéndose, volviéndose a Él, para luego darle lugar a la última fiesta, que es la fiesta de tabernáculos. Y tabernáculos tiene que ver con una morada, y tiene que ver entonces con el milenio, donde estaremos habitando con el Señor, reinando con el Señor. ¡Wow! Yo estoy emocionado, no sé usted, pero a mí me emociona ver todo esto. Las 4 fiestas anteriores se cumplieron. A ver, dígalo allá en casita, las que siguen también. Ahora dale un codazo al que está a tu lado y dile, pronto sonará la trompeta, pronto, pronto, pronto sonará la trompeta. Y nos vamos a casita. Ahora, ¿qué más dice el apóstol Pablo en cuanto al arrebatamiento? No vamos a morir, sino que seremos transformados. Otro detalle más, ocurrirá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Otra vez, ejercítese, abre y cierra sus ojos. En ese momento, en lo que dura tu abrir y cerrar de ojos, en ese momento vas a ser transformado, vas a ser arrebatado, como se lo enseñé. La palabra arrebatado es del griego arpazo, que quiere decir tomar por la fuerza. O sea, de repente Dios te va a tomar, te va a sacar, transforma tu cuerpo, estás al momento con el Señor, y esto va a ser súbitamente, o sea,
va a ser repentino, va a ser improvisto. Y entonces, ojo, ya voy a terminar. Sé que los estoy llenando de mucha información, pero escuche la predicación 3, 4 veces las que sean necesarias para que le entre el rollo. Entonces, una vez que la iglesia sea levantada, comenzará la semana 70, la última semana de la que habló el profeta Daniel. 3 años y medio, otra vez, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. 3 años y medio de tribulación y se da la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? El momento en que el anticristo se quita la careta de buen líder, del que vino a solucionar todos los problemas de este mundo, y entonces se sube al templo, se mete al templo, pide adoración para él y quiere eliminar todo lo que sea objeto de culto, y luego viene ya el final, que son la gran tribulación, que van a ser 42 meses o 3 años y medio, lo peor de lo peor que o sea, nunca se ha vivido algo como esto, ni nunca más se va a volver a vivir. Ahora, ¿por qué no puede manifestarse el anticristo o la bestia ahora? Escúcheme bien, es muy interesante que todo lo que está sucediendo a nivel mundial apunta al nuevo orden mundial. O sea, ya se está hablando de una sola moneda, ya se están poniendo el chip en algunos lados, como en Suiza, no recuerdo en qué otros lados, pero ya se lo están poniendo. Muchas cosas están cambiando, pero todo apunta al orden mundial. O sea, seamos entendidos, la bestia o el anticristo, el hombre de iniquidad, el cuerno pequeño, como le quieras llamar, que es el mismo, ya debe estar vivo. Otra vez, debe de estar ya vivo, debe de estar ya vivito y coleando, pues, y listo a manifestarse. Pero no se puede manifestar. ¿Por qué? Vamos a ver lo que enseña el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él viene en forma física, dice, y posa sus pies en la tierra, dice, y nuestra reunión con Él os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostatar significa recaer, abandonar la profesión que se había hecho. Dice, y se mantiene y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, así se llama en la Biblia, El hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia, el hombre pequeño, es el mismo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, eso es lo que va a hacer, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque dice en la Biblia que Dios le va a permitir operar por 42 meses. Ahora, pero hay algo que lo detiene, o sea, no se puede manifestar. Diga conmigo, aunque esté vivo, no se puede manifestar. Dice, ustedes saben lo que al presente lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ok, dice hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿De quién habla? Habla de la manifestación del Espíritu Santo, o sea, de la persona del Espíritu Santo. Estamos hablando que tiene que ser alguien omnipotente para poder impedir a este hijo del diablo, porque eso va a ser, o sea, así como, escúchame bien, así como el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre, así lo enseña la Biblia, el que ve a la bestia es como ver a Satanás, o sea, eso así es. Y solamente lo puede detener
alguien que sea omnipotente. Cuando dice hay quien al presente lo detiene, se refiere al Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo operando a través de ¿quién? Claro, dígalo fuerte, pero al Espíritu Santo operando a través de ¿quién? De la iglesia, perfecto. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, ¿qué crees? Cuando la iglesia sea arrebatada, ya no hay quien le detenga. Y entonces Él se va a manifestar con todo. Y Dios mío, cuidado porque viene lo peor de lo peor. Hitler 6 millones de judíos murieron en ese tiempo y Hitler es una blanca paloma en comparación de porque será Satanás mismo operando a través de él. Va a ser una trinidad satánica, porque el diablo es un copión. Así como hay Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, él va a ser Satanás tomando, digamos, el papel de Dios Padre. Luego tenemos a Jesucristo, el que tomaría el lugar de Jesucristo. Es Satanás, es la bestia, y luego el que tomaría el lugar del Espíritu Santo va a ser el falso profeta. O sea, son 3 que van a estar operando en la tierra para la obra satánica que se va a llevar a cabo. Ahora quiero que me entiendas que el espíritu del anticristo y el anticristo o la bestia no es lo mismo. El espíritu del anticristo comenzó a operar desde la caída del hombre en el mundo. Por eso dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero el anticristo, la bestia, es una persona que va a la que Satanás le va a delegar su poder, su autoridad para operar en la tierra, y Dios se lo va a permitir. Más adelante vamos a ver por qué es que ocurre esto. El punto es que ahora hay quien al presente se lo detiene. ¿Por qué no decimos gracias, Espíritu Santo? La Biblia nos enseña que la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. La sal preserva. Escucha bien, si el mundo es preservado actualmente es porque está la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, no hay quien preserve al mundo, y esto va a ser terrible. No va a haber luz, ni va a haber quien preserve, ni quien le dé sabor a esta tierra. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Verso 8, y entonces se manifestará, hasta entonces, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que el Señor le va a destruir con el resplandor de su venida, con la palabra que salga de su boca, y se acabó, ¿verdad? Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Peligroso, escúcheme bien. Dice en la Biblia acerca de los tiempos finales que no tendría ya la gente, no soportarían la sana doctrina. Y aquí dice que por no tener un amor para recibir la verdad van a ser entregados a un poder engañoso. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Pudiera Dios entregar a la gente al engaño? La respuesta aquí en la Biblia es sí. ¿A quiénes? A los que no tienen amor para recibir la verdad. Hoy más que nunca, iglesia, ame la palabra que le llama al arrepentimiento. Ame la palabra que le exhorta a vivir en santidad. Ame la palabra que le corrige, que le disciplina, que le hace una persona más parecida a Jesús, y aborrezca las doctrinas herejes que están mezclando lo del mundo con la de la iglesia. Opóngase a ellos, porque pronto volaremos por los aires y tenemos que estar preparados para ello. La próxima semana les voy a hablar de quiénes van a volar en el arrepentimiento, en el arrebatamiento, y quiénes se van a quedar aquí. Y qué terrible saber, ¿verdad? Porque algunos se van a quedar, yo sabía del arrebatamiento, yo sabía que esto iba a ocurrir. Y sí, ya sabe, y después de eso ya sabe lo que te viene.
¿Sabes? En la Biblia te anticipa cuál va a ser el medio, uno de los medios que el anticristo va a utilizar para acabar con todos los que reciban el testimonio de Jesucristo. Van a ser decapitados. Otra vez se va a utilizar esa máquina que corta cabezas, la va a utilizar otra vez este hombre. Dice entonces, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Ahora, respire profundo. Deme 10 minutos más porque el cierre de esta enseñanza va a estar glorioso. 10 minutos más. Durante la semana número 70, ¿qué ocurre con la iglesia? Y esta es otra prueba de que el arrebatamiento y la segunda venida son dos cosas diferentes. Porque ya les dije que hay los teólogos post-tribulacionales que dicen que el arrebatamiento y la segunda venida es la misma cosa. No, eso no es cierto. Te voy a decir, aquí te lo voy a probar con claridad. ¿Qué ocurre con la iglesia durante la semana número 70? Porque la iglesia ya no está. Ya vimos que desde el capítulo 4 hasta el 18 de Apocalipsis ya no aparece la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Bueno, le voy a decir dos cosas que pasan con la iglesia durante la semana número 70. Una de ellas, se menciona en la Biblia el momento del juicio del gran trono blanco al final del milenio, pero el tribunal de Cristo no se te dice cuándo es con exactitud. Así es que cuando esté la semana, corriendo la semana número 70 aquí, la iglesia haya sido arrebatada, nosotros vamos a estar con el Señor, pero ¿haciendo qué? Vamos a estar siendo evaluados. Vamos a estar siendo evaluados en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para perder a nadie, no es para condenar a nadie, sino que es para otorgar galardones de acuerdo a la obra de cada uno, dijo el apóstol Pablo, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba de acuerdo a lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. A ver, todos allá en casita, dígame, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Así es que si tus obras fueron de madera, de heno, de hojarasca o de piedras preciosas, por el fuego van a ser probados y va a ser manifestada la obra de cada uno. Ok, entonces el tribunal de Cristo se menciona en Romanos 14, ya no lo vemos porque ya se me fue el tiempo, quizás la próxima semana le doy un repasito, pero está en Romanos 14, 10 al 12, 2 de Corintios 5, 10 y 1 de Corintios capítulo 3, verso 12 al 15. Entonces, a ver, pastor, ¿por qué nos estás diciendo que mientras es la semana número 70 nosotros vamos a ser evaluados? Claro que sí. Fíjate bien, en Apocalipsis se te enseña lo que estudiamos en las iglesias, que el Señor va a dar recompensas. A uno les va a dar a comer del maná escondido, a otros les va a dar su piedrecita blanca con un nombre nuevo, a otros les va a dar la corona de la vida, a otros les va a dar tanto la corona de la vida como que su nombre esté escrito, ¿verdad? Bueno, todas las cosas que vimos, pero vamos a ser evaluados. Vamos a ser evaluados por el Señor. Y luego, ahí me voy a sacar una aleluya de aquellos. Y luego, escúchame bien, si el arrebatamiento y la segunda venida fuera el mismo evento como enseñan algunos, entonces ¿cuándo son las bodas del Cordero? O sea, tendría que ser así como que te arrebato apenas y estás entendiendo lo que te pasó y ya vienes para abajo otra vez y no sabes ni a qué vienes. No. O sea, el Señor nos arrebata, somos evaluados, se entregan galardones, se entregan recompensas y seguramente el Señor va a delegar autoridad sobre algunos para venir a reinar en el milenio. ¿Por qué nos dices eso? ¿Recuerdas que una de las recompensas a los que se negaron a la doctrina de Jezabel, les dice, les daré autoridad sobre las naciones? ¿Cuántos lo recuerdan? Se les daré autoridad sobre las naciones. Entonces, cuando seas evaluado, te va a dar el Señor recompensas. A ver, a ti te doy esto. Va a haber algunos que se van a quedar como el chinito, nomás milando, porque no les van a dar nada.
¿Y cómo que no les van a dar nada? Sí, porque a algunos nada más les va a alcanzar para decir, Señor, perdóname, me arrepiento, y nunca hicieron una buena obra, nunca ayudaron a nadie, nunca hicieron nada, nunca sirvieron al Señor, y ya estás, ¿verdad? Pero otros que servimos, que nos esforzamos, que fuimos fieles, que nos negamos a negarle, que fuimos personas sacrificiales, se nos va a dar, por ejemplo, autoridad sobre las naciones. Entonces el Señor va a armar, por así decirlo, su logística celestial para venir a reinar con Él en el milenio. Entonces, una vez que seamos evaluados, la próxima cosa, y esto sí se muestra claramente aquí en las Escrituras, es que vamos a celebrar. Ay, dígame un aleluya, por favor, porque vamos a celebrar las bodas del Cordero. Y dice en la Biblia, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero del Señor y a su esposa. Y a su esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿los santos quiénes son? La esposa del Cordero. También dijo el apóstol Pablo, les celo con celo de Dios para presentarles como una virgen pura a Cristo Jesús. Entonces, mientras todo el desgorre aquí que esté armando el diablo, ¿verdad?, esté a todo lo que da, nosotros estamos celebrando las bodas del Cordero, vestidos con lino fino, limpio, resplandeciente, gozándonos con el Señor. Y para todos los que les gustan las buenas comidas, va a haber una cena, dicen las Escrituras. Dice algo que tienes que saber. Y mire, y yo estoy fascinado, porque el Señor me está mostrando muchas cosas que antes yo no había visto. Pero en la Biblia nos muestra que con nuestro cuerpo glorificado vamos a seguir comiendo. Entonces fíjate bien, por ejemplo, ahí dice que va a haber la cena de las bodas del Cordero, a las que algunos van a ser llamados, pero ya cuando entremos a eso se lo voy a explicar con lujo de detalle. Pero va a haber una cena. Va a haber una cena y nos vamos a gozar con Él y vamos a estar en las bodas del Cordero. Luego, ¿qué es lo que ocurre? El Señor se va a montar en un caballo blanco, va a venir con ropas teñidas en sangre, trae un nombre, ¿verdad?, con él, que su nombre es el Verbo de Dios, con justicia juzga y pelea. Y los que le acompañan, sus ejércitos que le acompañan, dice que vienen vestidos de ese lino fino, resplandeciente. O sea que los que le acompañan son los santos. Te lo pudiera poner en estos términos: cuando Jesús venga en su segunda venida a esta tierra, es como que ya nos casamos allá, pero venimos a la luna de miel para acá. Entonces venimos con Él y vamos a venir. No solamente Él viene en un caballo blanco, en la Biblia dice que nosotros vendremos con caballos blancos, acompañando a nuestro amado Señor, para venir a reinar con Él por 1000 años. De manera que los acontecimientos descritos a partir del capítulo 4 y hasta el 18 son parte de la semana 70 de la que habló el profeta Daniel. ¿Está listo para volar? ¿Está listo para volar? Y dice en la Biblia, y el espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Amén y amén. Te esperamos y estaremos contigo, gozándonos por la eternidad. Gracias por pagar tan grande precio para comprarnos para ti, por habernos tomado por dignos de ser considerados la esposa del Cordero. Y gracias, Señor, porque estaremos gozándonos contigo. En tanto que hay un desastre aquí en la tierra, tú nos preservarás, tú nos guardarás y tú nos librarás. Alabado sea tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor.